Y en esta noche quisiera hablar de nuestra fe. ¿En qué se basa nuestra fe? ¿Para qué tenemos fe? Y alguno que me está escuchando puede contestar y dice, bueno, necesito fe porque hay necesidades, hay circunstancias, tengo problemas, necesito la provisión de Dios, necesito que Dios haga un milagro, necesito que Dios me dé una respuesta y para eso, por supuesto, hace falta fe. Pero la fe no es solamente para las circunstancias, las necesidades o las realidades que hoy podemos estar atravesando. La fe es para creer algo mucho más profundo que en definitiva es la base de nuestra vida cristiana y de nuestra fe en Dios. Mirá lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 y al 14. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y el versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Cuál es el contexto de estas palabras que acabamos de leer? Estas palabras se las dirige en una carta al apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corintios. Y el problema de la iglesia que estaba allí en Corintios era que había un grupo, ya sea de creyentes, que decían que no existía la resurrección de los muertos, que eso era toda una fábula, que no podía ser, que era algo imposible. Y por supuesto, al dudar y al decir que no existía la resurrección de los muertos, estaban diciendo literalmente que Cristo no había resucitado. Y ahí el apóstol Pablo los confronta, como diciendo, bueno, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Entonces nuestra fe es totalmente en vano, comamos y bebamos, total mañana vamos a morir. Si Jesús no resucitó, ¿en qué está basada nuestra fe? ¿En qué estaría basado nuestro evangelio? Solamente en una filosofía de vida, en un conjunto de verdades, como lo es la palabra de Dios, pero sin el poder para cambiar una vida ni para salvarla. Porque una filosofía no te cambia, no te transforma una vida. Simplemente te agrega conocimiento, puede cambiar tu punto de vista, pero no puede cambiar un corazón, puede cambiar tu óptica de lo que es la realidad o la vida o el ser humano, la existencia, pero no puede transformar un alma, no puede liberar a aquel que está cautivo de los vicios, del pecado, del temor, que se siente vacío en su corazón y que su vida no tiene sentido. Eso solamente lo hace un poder y es el poder de Dios. Por eso lo que cambió nuestras vidas, lo que nos salvó y lo que nos dio vida eterna, lo que nos responde y suple nuestras necesidades, no solamente para ahora, para el presente, sino que también nos da una respuesta para el futuro, a través de la salvación de nuestras almas, es el poder de Dios y es que Jesús resucitó y es que Jesús vive ¿dónde? En nuestros corazones. Hoy podemos decir, mi vida cambió, soy salvo y tengo vida eterna porque Jesús que resucitó está en tu corazón y está en mi corazón. Jesús mismo dijo a los discípulos, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Estaré con ustedes y estaré en ustedes. Por eso nuestra fe no es en una filosofía, nuestra fe no es en un conjunto de verdades, nuestra fe es en alguien que vivió y murió, y después resucitó. Algunos tienen fe, otras religiones, porque hay muchísimas religiones, tienen fe o creen en alguien que vivió, pero que después murió. Entonces por ahí hacen una peregrinación cada tanto a la tumba, a donde está ese líder, ese ser humano, esa persona o mujer, para rendirle culto, rendirle homenaje, pero esa persona está en esa tumba. En cambio, la persona en la cual vos y yo estamos creyendo, murió, vivió, murió, pero después al tercer día, como dice la Biblia, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Por eso, la base de nuestra fe es la resurrección de Cristo.
Recuerdo hace muchísimos años atrás, cuando todavía no había tenido una experiencia con Dios, era Semana Santa, era Domingo de Resurrección, pasé por una iglesia, escuché acerca de la resurrección, no entré, ni siquiera entré a la iglesia, lo escuché desde afuera, y eso fue lo que me impactó, porque hablaban de una persona que había resucitado. Y ahí es como que eso golpeó mi corazón y me quedó la inquietud, me quedó la intriga de qué sería eso de la resurrección. ¿Y cuántas veces aún nosotros hoy en día hablamos de la resurrección solamente cuando es Semana Santa, cuando es Domingo de Resurrección, cuando la resurrección tendría que ser el tema central de nuestra predicación? Porque lo que estamos predicando nosotros, lo que estamos hablándole al mundo, a las personas, no es una filosofía, como te acabo de decir, no es un conjunto de verdades. Estamos hablando y predicando de una persona, y que esa persona fue crucificada por nuestros pecados, fue sepultada y al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos, y esa persona la podemos conocer y su nombre es Jesucristo. Cuando hablamos de resurrección y decimos Jesús resucitó, algunos dicen, no lo veo. ¿Dónde está que no lo veo si resucitó? ¿Cómo sé que vive? ¿Sabes algo? Cuando tenés fe que Jesús resucitó, se hace real. No lo vemos con los ojos físicos, pero se hace real a través de la experiencia. Tenemos una experiencia espiritual con la persona de Jesús resucitado. Los ojos de nuestra fe ciega es la experiencia que tuvimos con Dios cuando creímos en Él. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo fe en su resurrección? ¿Cuáles son los beneficios de tener fe, de creer en la resurrección de Jesucristo? Siempre hablamos de los beneficios de la cruz, de tener fe en su crucifixión. ¿Por qué? Porque los beneficios de la cruz, ustedes ya lo saben. Jesús fue crucificado para perdonar nuestros pecados, para librarnos del pecado, para reconciliarnos con Dios, para que tengamos salvación, para que seamos libres de la condenación, libres de la culpa y tengamos vida eterna. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la resurrección cuando podemos creer en ella? Número 1, ¿cuál es el mayor miedo de las personas? ¿Sabes cuál es el mayor temor de la gente? El miedo a la muerte. Y si bien puede haber personas que no le tienen miedo a la muerte, no pueden evitar, porque uno dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no pueden evitar la incertidumbre de no saber qué va a pasar después que les toque partir de este mundo. Y Jesús, a través de su resurrección, resuelve, el mayor problema, resuelve la mayor incertidumbre, la mayor incógnita, a través de su resurrección, que es la muerte. Porque muchas personas pueden haber resucitado, pero después volvieron a morir, como el caso de Lázaro, que menciona la Biblia, resucitó, pero después volvió a morir, como el caso del hijo de la viuda de Naín, que Jesús mismo también resucitó, pero llegó un momento, cuando llegó, me imagino yo, a viejo, también le tocó morir. Pero Jesús murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Por eso el cristianismo es la única religión que tiene fe en alguien que estuvo muerto y resucitó. No hay otra. Buscala, investigá, conocé, sabé y no lo vas a encontrar. Ahora, el que tiene miedo a la muerte, porque no sabe qué va a pasar más allá. Por eso Pablo decía, si Jesús no resucitó, comamos y bebamos, total mañana moriremos. Porque el que tiene miedo a la muerte, ¿qué es lo que hace? Se aferra a esta vida. Trata de aprovecharla al máximo porque dice, es la única vida que tengo. Cuando me toque morirme, mejor lo aprovecho al máximo, le saco el máximo de jugo, ¿no? Porque después se me va a acabar. Y por eso Jesús mismo dijo en los evangelios, el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Y cuando hablamos del que pierda su vida por causa de mí, la hallará, nos imaginamos a aquel hombre, no ese cristiano como pensábamos por lo menos hace muchísimos años atrás,
cuando escuchábamos de Asia, de China, de Rusia, de la Unión Soviética, que perseguían a los cristianos y los mataban por su fe. Y al leer este pasaje pensábamos, sí, seguramente lo pusieron en un paredón, le dijeron, confesá a Jesús, confesá que Jesús no existe, que Dios no es real, si no te matamos. Y el cristiano allí en el paredón decía, no, Jesús vive, Jesús es real, chao. Y perdió su vida por causa del Señor. No, no es solamente eso, obviamente eso es, pero no es solamente eso. No hace falta ir a predicar a un lugar desconocido en donde el cristianismo esté condenado con pena de muerte para dar su vida por el Señor. Hoy mismo estas palabras se pueden hacer real, porque el que ama su vida es porque no cree que haya algo después. No puede creer en la resurrección, no puede creer en un Cristo resucitado, no puede creer en la vida eterna si se arrepiente de sus pecados y conoce a Dios. Entonces se aferra a esta vida y no se da cuenta que aferrándose a esta vida la va a terminar perdiendo. En cambio, el que pierda su vida por causa de mí es aquel que dice, estoy dispuesto a entregársela a Dios. No me aferro a esta vida. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me desespero por disfrutar la vida porque después se me acaba, porque mi vida va a seguir eternamente porque tuve fe en Jesús. Y así como Jesús vive, yo también voy a vivir. Me acuerdo de esa canción que decía, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Bueno, me sale más o menos, pero no importa. Entonces, el cristiano no le tiene miedo a la muerte. Y si un cristiano le tiene miedo a la muerte, algo anda mal. Obviamente el cristiano puede sentir el dolor de lo que significa la separación de sus seres queridos, pero no miedo a la muerte. Mira lo que dice 1 Corintios, el mismo capítulo, el 15, versículo 34. Velad debidamente, les decía Pablo, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Claro, le habla al grupito ahí de la iglesia que decía que no había resurrección, que Jesús no había resucitado, y por lo tanto, evidentemente, le tendrían miedo a la muerte. Y Pablo dice, ustedes no conocieron a Dios. Porque el que tiene miedo a la muerte definitivamente no conoció a Dios, porque aquel que conoció a Dios sabe que la vida sigue y sigue con Jesús. Y nos espera lo mejor, tenemos lo mejor. ¡Wow! Tenemos el cielo asegurado, la vida eterna asegurada a través de nuestra fe en Jesucristo. Porque esa es la finalidad de nuestra creencia, de nuestra fe. No es solamente para hoy o mañana, es para la eternidad. Y Dios nos perdona los pecados cuando creemos, nos arrepentimos para que seamos salvos, salvos de la muerte, salvos de la condenación eterna. Recuerdo ese pasaje trascendental, muy pero muy puntual, en donde Jesús, una vez ya muerto, había sido puesto en una tumba, había sellado la tumba con una piedra, había una guardia de soldados allí vigilando que nadie, porque decían que se iban a robar el cuerpo del Señor, y de repente Jesús resucita. Y los soldados son testigos, aparte de los discípulos, de lo que había sucedido. ¿Pero qué pasó? Claro, cuando fueron a contar que había resucitado, ¿qué fue lo que hicieron los religiosos de la época? Que no habían podido detenerlo a Jesús, no habían podido frenarlo en el plan de Dios, porque Jesús había hecho la voluntad de Dios. Hasta último momento lo tentaban diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bajate de la cruz. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Sin embargo, cumplió el propósito, fue crucificado, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero ¿qué hicieron con los soldados? Los sobornaron con plata para que digan una mentira, que el cuerpo de Jesús había sido robado y por lo tanto con una mentira ahogar la verdad. Y así distrajeron a las personas. Y este hecho trascendental, que para muchos de los discípulos
fue significativo, fue la base de su fe. Para otros fue una mentira. Y la mía, hoy pasa exactamente lo mismo. La gente de hoy vive sobornada, distraída con los placeres de este mundo, con las cosas vanas de esta vida, con lo que la sociedad le pone por delante, para distraerlos de este hecho maravilloso, majestuoso, poderoso, que si pudiesen entenderlo, si pudiesen creerlo, sus vidas nunca más volverían a ser las mismas, que es la resurrección de Jesús. Jesús vive y está aquí en medio nuestro. Porque le decís a alguien por la calle que Jesús resucitó, le dice, y hasta te pueden decir, sí, sí, no pueden unir esa verdad a sus vidas, no pueden aplicar ese hecho a su realidad y lo toman solamente como un hecho histórico. Sí, resucitó, pero debe andar por allá, qué sé yo dónde está. En algún momento dejó de estar, es parte de la historia, no me sirve hoy, no lo puedo ver hoy, no sé cómo aplicarlo hoy. Entonces, ¿cuál es el beneficio de creer en la resurrección de Jesús? Número 1, tenemos vida eterna. La muerte fue vencida y nosotros con Cristo también vencemos a la muerte y vamos a vivir eternamente con Él. Ese es el hecho más asombroso y poderoso. Esa es la primera consecuencia y el primer resultado de poder tener fe en la resurrección de Jesús. Segundo, Mateo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una cosa es orar, pedirle a Dios, clamar por una respuesta, por un milagro. Pero a pesar de orar, de clamar y de pedir, pensar que Dios está allá y yo acá. Pero no es así. Yo le pido, le oro, clamo, pero Dios no está allá y yo acá. Jesús está conmigo, Jesús está con vos. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Por eso es totalmente diferente orar, creer y pensar que Él está allá, a saber y tener la certeza que te levantás y está con vos. Vas al trabajo y está con vos. Haces la obra de Dios y está con vos. Vas y predicás y está con vos. Salís de tu casa y está con vos y no te deja el Señor. En tercer lugar, primero, tenemos vida eterna. La muerte fue vencida. Segundo, Él está con nosotros, a nuestro lado. Y aquí, lo repito, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tercero, acuérdense, porque yo vivo, ustedes vivirán. Estaré con ustedes y estaré en ustedes. Tercera verdad, está en nosotros. Resultado de su resurrección. Él está y habita en nuestros corazones. ¿Para qué habita en nuestros corazones? Para ser como Él. Porque si Él no estuviese aquí adentro, no estaría y no está en nosotros el poder ser como Él. Para poder dar fruto. ¿Por qué damos fruto? ¿Por qué podemos decir tengo paz, tengo amor, tengo fe, tengo esperanza, tengo paciencia? Lo que antes no lo tenía, nada de eso, ahora lo tengo todo junto. ¿Qué me pasó? Es muy sencillo. Jesús está dentro tuyo porque Él es la paz, Él es amor, Él es el consumador de la fe. Él es el que te da la fortaleza para levantarte cada día. Es porque Jesús está en tu corazón y está en el mío. Para cumplir la palabra, ustedes saben, la Biblia está llena de consejos, de enseñanzas. Nos muestra un camino para seguir, para caminar cada día de nuestra vida. Nos enseña de actitudes para poder tener, de cómo conducirnos. Nos enseña y nos habla acerca de la santidad. Y qué bueno, porque todo eso lo queremos cumplir. Y Dios nos anima y nos manda que lo cumplamos, pero no se queda de enfrente.
mirando a ver cómo lo hacemos, si podemos o no podemos, sino que Jesús que está adentro nuestro, Él es el que hace que podamos cumplir con la palabra de Dios y obedecer a Dios y hacer su voluntad. Por eso la Biblia dice en Jeremías 31:33, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y qué es la ley de Dios? Jesús es el cumplimiento de la ley de Dios. La ley de Dios se sintetiza, la ley de Dios se concentra, la ley de Dios se resume en una persona y es la persona de Jesús. Y el que está adentro tuyo, en tu corazón, el que llena y controla y domina tus pensamientos, es Jesús. Y ahí está el cumplimiento de la ley. También para cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Predicar, servirlo y vivir para Él. Si Él no estuviese dentro nuestro, ni siquiera tendríamos el interés. Y si tenemos compasión de las personas y si amamos a la gente, es porque el que ama a la gente está adentro nuestro. ¿Qué más? Mira lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 19 al 20, y viene la mejor parte. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que quisieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Pablo estaba predicando en esa ciudad. Al principio le gustó la prédica, le gustó el sermón, pero aparecieron unos religiosos allí que tuvieron envidia, incitaron a la gente contra Pablo, le hablaron mal a la gente de Pablo, resultaron, lo apedrearon. Lo sacaron los discípulos, los amigos, lo sacaron fuera de la ciudad y pensaron que estaba muerto. Lo daban por muerto. Parecía que estaba muerto, pero cuando pensaron que estaba muerto, ¿qué hace Pablo? Se levanta y ¿cómo sigue? Va a la otra ciudad y sigue predicando la palabra, sigue haciendo lo que venía haciendo, evangelizando a todo el mundo entero de aquel entonces. Y yo leí esto y digo, a nosotros también nos pasa eso a veces. Por ahí no es una persona la que nos apedrea, pero sí es la vida, las circunstancias, las adversidades. La misma gente a veces que te tiene envidia, bronca, que te hace la guerra. Tantas cosas nos pueden estar apedreando, nos puede estar tirando cascotes para detenernos, hacernos caer y figurativamente, simbólicamente, matarnos. Y a veces cuando uno está, como quien dice, saturado, golpeado por la vida, hasta puede parecer que estamos muertos, que no nos vamos a volver a levantar. Algunos dicen, con todo lo que le pasó, no levanta más. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a seguir adelante? ¿Cómo se va a volver a poner de pie? Escuchá, a Jesús también lo dieron por muerto. Después de crucificarlo, después de que Jesús inclinó la cabeza y dijo, consumado es, dijeron, ya está. Es más, lo enterraron. No se levanta más, no predica más, no contamos más con él. Pero Pablo, que fue apedreado, parecía que estaba muerto, después se levantó. Jesús sufrió la muerte, pero después resucitó. Y dice ahí en Hechos 2:24, hablando de Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, escúchame bien, presta mucha atención. ¿Qué es vencedor? ¿Qué es victoria? Para muchos vencedor o ser vencedor, para muchos tener victoria hubiese sido que a Pablo no lo apedreen. Uy, ¿cómo zafó Pablo? No lo apedrearon, casi lo apedrearon, pero se salvó. Hubiese sido que Jesús no hubiese muerto, no hubiese tenido que padecer ni sufrir, como acabamos de leer, los dolores de la muerte. Si Jesús no lo hubiese crucificado, ¡qué victoria! ¡Menos mal!
el justo lo iban a crucificar y se salvó. Dios lo guardó. Gloria a Dios. No. Eso no es ser vencedor. Eso no es victoria. Ser vencedor y tener victoria es pasarla, es sufrirla, es que te suceda, como a Pablo que lo apedreen, como a Jesús que lo crucifiquen, que Jesús muere, como acabamos de leer, que sufrió los dolores de la muerte. Pero ser vencedor y tener victoria es que después de haber pasado todo eso, de haber vivido todo eso, te volvés a levantar, te volvés a poner de pie y seguís adelante. La muerte no lo pudo retener. ¿Qué es derrota? Derrota es cuando no te volvés a levantar. Derrota cuando te pasa lo mismo que te acabo de mencionar, pero no te volvés a poner de pie. Eso es derrota. Eso es ser vencido. Y yo sé que esta palabra te viene justa. Porque algunos quizás se confunden y dicen, uy, no estoy venciendo con todo lo que me pasa o lo que me estuvo pasando, porque la vida me está apedreando por todos lados, me está golpeando por todos lados, en la economía, en la familia, en la salud, en todas las áreas. No estás derrotado. Eso no es derrota. Te vas a volver a levantar. Acordate, acordate. ¿Cuántas veces te pasó? Y te preguntaste, ¿cómo me levanto de esta? ¿Y después qué sucedió? Te volviste a levantar. Te volviste a poner de pie. ¿Y por qué te volviste a levantar? ¿Por qué te volviste a poner de pie? Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18 al 21. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para vos, para mí, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Por qué te volvés a levantar? Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está adentro de nuestros corazones. El Jesús resucitado está adentro tuyo. Y si la muerte no lo pudo retener, el problema, la adversidad, la circunstancia, lo que te haya pasado, lo que hayas sufrido, lo que hayas padecido, no lo va a poder retener. Y ese mismo Jesús que resucitó es el Jesús que está dentro tuyo, que te vuelve a poner de pie una vez más para que sigas adelante. No es tu poder, es el poder de Dios. No sos vos, es Jesús que está dentro tuyo, que te vuelve a levantar y ahí sí te hace más que vencedor y eso sí es victoria verdadera. Como dice 2 de Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Afuera, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero adentro, no angustiados, ni desesperados, ni desamparados, ni destruidos, porque acá adentro, ahí adentro, está Jesús. Está el poder de la resurrección. Y cuando creemos que Jesús resucitó, decime la verdad, decime la verdad. ¿Cómo te levantaste vez tras vez? ¿Cómo te volviste a poner de pie cuando parecía que ya no tenías más fuerzas ni ganas de seguir adelante? ¿Cómo te volviste a poner de pie cuando esas circunstancias, situaciones, ese golpe de la vida parecía que te había dejado knockout, muerto, como a Pablo, como a Jesús, que los dieron por muerto, pensando que no se iban a levantar más?
Y de repente, para sorpresa de todos, se volvieron a poner de pie. Pablo para seguir predicando. Y Jesús resucitó para presentarse vivo ante los discípulos y dejar así la base de nuestra fe, que es que Jesús resucitó. Y te volviste a levantar. Y esta vez te vas a volver a levantar, no por vos, sino por Jesús que está dentro tuyo. En el nombre de Jesús. Impresionante. Marcela, vamos a orar y que muchos, que yo sé, se van a volver a poner de pie en este tiempo. En el nombre de Jesús. Parece que están muertos, pero no están muertos. Parece que están en derrota, pero no están derrotados. Vamos a levantar en el nombre de Jesús. Parece que están destruidos, pero no están destruidos. Como caídos, pero no derribados. Como caídos, pero no derribados. Impresionante. Y que ese poder, que es el poder de la resurrección, hoy, en esta noche, actúe en tu vida de una manera milagrosa, sobrenatural. El que se siente caído, que ese poder hoy te levante. El que se siente desanimado, que ese poder hoy te anime. El que siente que se le fue la fe, que perdió la confianza, que ese poder hoy te devuelva la fe y la confianza. Que el que bajó los brazos, que ese poder te los vuelva a levantar. El que dejó de alabar, de cantar, te vas a levantar mañana cantando, alabando, y vas a decir, ¿cómo es? Si anoche no tenía ni ganas. Con fuerzas renovadas. Es el poder de la resurrección. Aleluya. Que lo va a hacer en tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y que hoy mismo ese poder esté actuando, Señor. Esté obrando. Ese poder, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Tenemos fe en Jesús que vive. Cristo vive. Jesús vive. Y Jesús vive con nosotros y en nosotros. Está a tu lado y está adentro tuyo. Amén. Su poder nos sostiene y, Señor, así como Pablo, danos las fuerzas en medio de la adversidad para tener claras las metas, para seguir adelante, para vencer los obstáculos, para tener nuestra mirada en tus ojos de amor. Y, Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, nos sostenga, nos levante, nos renueve. Señor, hoy para este mundo tenemos que ser luz y tenemos que mostrarle tu poder, que vos venciste la muerte. Señor, sabemos que vos sos Dios de vivos y no de muertos, que todo aquel que en ti cree, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Vos sos la resurrección y la vida y tenemos fuerza en ti. Cuando somos débiles en nuestra carne, en lo humano, en ti somos fuertes, somos más que vencedores, Señor. Desatamos y creemos con tu poder y con tu presencia. Cada uno de los obstáculos, Señor, se va a correr y vamos a alcanzar tus promesas. Desatamos las bendiciones que están en muchas vidas escondidas. Y te animo, hermano, hermana, a ir a buscar esas bendiciones, a levantarte, a no dejar que el enemigo te mienta, te tenga ahí pensando con pensamientos de derrota. Jesús vive, y si Él vive, todo es posible al que cree. Y Jesús que está dentro tuyo, Él va a hacer la obra. Él es el que te cambia, te transforma. Él es el que te hace dar fruto. Él es el que te da la fe, la paz, el amor, la esperanza. Él es el que te hace cumplir y obedecer la palabra. Él es el que te hace servirlo, hacer la voluntad de Dios, predicar, evangelizar, tener compasión y amor por las personas. Él es el que hace todo. Él es el que te da la vida eterna. Él es el que te quitó el miedo a la muerte. Porque con Dios hay esperanza. Con Dios hay salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hoy podemos amarte y podemos estar seguros
confiados y tranquilos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque vos nos hiciste libres. Y declaramos, Jesús vive. Aleluya. Jesús resucitó. Amén. Jesús está aquí. Jesús está ahí. Santo, Jesús te ama. Jesús está con vos. Jesús está en vos. te adoramos. Queremos Él es tu gloria, fortaleza. Señor. Él es tu sostén. Él es el que te llena. Él es el que te pone de pie. Nuestra vida. Gracias, Señor. Aleluya. Esa es la victoria. Y así somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.